Mérida, Yucatán. Para los cuales no lo pueden ubicar, Cancún, yo creo que todos han oído hablar de Cancún. Estoy a 3 horas de Cancún en automóvil, así que ya saben por dónde estoy, y que verdaderamente ahorita que estaba yo aquí me enteré que teníamos sensación térmica de 50 grados, así que ustedes se podrán imaginar el calor que hay en ese lugar, y más cuando está el fuego del Espíritu algo poderoso. Así que miren, hoy quiero poder compartir con ustedes algo que está en mi corazón. Y yo le dije un día al Espíritu Santo que a todo lugar donde yo fuera por primera vez, yo iba a compartir de esto. Porque ya sea un lugar grande, pequeño, a donde me envíe ese Espíritu Santo. Nada más que yo, permítanme, no estoy muy acostumbrado a esto. Ahorita me habitúo. Ok. Si tienen otro, me harían. Ahora sí que. Hola. Gracias. Ahora sí. ¿Sí me escuchan? Creo que le subes un poquito. Gracias. Entonces yo le dije al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, a donde yo quiera, a donde tú me lleves, yo voy a hablar de ti, voy a hablar acerca de lo que has hecho en mi vida. Y Dios me ha dado la oportunidad de estar en muchos lugares, y lo primero que comparto en la primera plática es esto, porque yo sé que hay alguien aquí que, así como yo, el día de hoy va a poder ser encendido por el fuego del Espíritu Santo. Aquí hay alguien que hoy el Espíritu de Dios va a impactar su corazón de tal manera que su vida nunca más va a ser la misma. Así que yo quiero contarte un poco acerca de alguien, y ese alguien es el Espíritu Santo. Yo quiero hablarte acerca de cerca de 11 años para atrás. Dios me llamó por su misericordia, por su amor, a pastorear la iglesia que actualmente pastoreo. Esa iglesia se llama Casa de Avivamiento. Pero cuando yo llego a poder ser pastor de la iglesia, había sucedido algo. Gracias. El pastor que estaba en ese lugar había fallado en su matrimonio. Y esto hizo que más de 400 personas se fueran del lugar. Una persona de sus discípulos había aprovechado esta oportunidad para poderlos hablar, decirles y llevárselos. Pero hoy día, esa persona y esa iglesia que él abrió con inicialmente 400 personas, hoy día no tiene más de 50 personas, y andan errantes de un lugar a otro, no ha podido comprar un terreno, se ha podido establecer. ¿Y sabe por qué? Porque todo lo que empieza mal termina mal. Porque toda persona que viene a dividir un lugar, o que no es enviado por Dios o por su autoridad, no es llamado por Dios, no va a prosperar. ¿Alguien puede decir amén? Así que esa persona tomó esa oportunidad para poderse llevar a más de 400 personas, y solamente se quedaron como 150 personas en la iglesia. En ese momento Dios me mete en esa situación, en un momento tan difícil, con un pueblo sin esperanza, con un pueblo totalmente lastimado, con un pueblo que se está preguntando hacia dónde vamos, teniendo expectativa de qué es lo que va a suceder con la iglesia. Y alrededor de todo esto, las personas de otras iglesias, los pastores, pudiendo señalar ese lugar y diciendo, ya vieron, porque hacían esto, y los pastores que eran religiosos, conservadores, y mucha gente diciendo, nunca más va a estar el Espíritu Santo en ese lugar, es un lugar de pecado. Pero ¿saben algo? Ellos no contaban con la astucia del Espíritu de Dios. Ellos no contaban lo que Dios iba a hacer y lo que iba a levantar en ese lugar para su gloria y para su honra. Amén. Y saben, Dios me mete en esa situación, un pueblo lastimado, herido, triste, un ambiente muerto, y en ese momento yo preguntándole a Dios, ¿qué es lo que voy a hacer, Señor?
Y empiezo yo a hablar y predicar con lo que yo conocía, con lo que yo sabía. Yo tenía como 7 años de conocer el Evangelio. Dios me levantó de una manera impresionante. Dios me levantó rápido. Cuando el Señor me tocó, era un hombre que ni los programas de Alcohólicos Anónimos, ni los centros de rehabilitación, ni los psicólogos, ni los psiquiatras lo podían hacer cambiar, ni las lágrimas de mi madre me hacían cambiar. Pero un encuentro con el Señor cambió totalmente mi vida. Y empecé a servirlo con todo mi corazón, con pasión, y el Señor me empezó a levantar de tal manera que estando en una reunión, el pastor decía: hay gente aquí que va a trabajar al 100% en la obra del Señor. Y en ese momento esa palabra impactó mi corazón. Yo le dije: yo quiero trabajar para ti, Señor. Había tal amor por Jesús en ese momento, y que el Señor me metió a trabajar a la iglesia, a poder conocerla, a poder conocer, ahora sí como me metió al Palacio del Rey para conocer todas las cosas y poderlo servir. Y otra de las cosas que yo te digo, si tú quieres poder ser trascendido por Dios, la obediencia, la honra a tus autoridades debe ser algo fundamental para lo que Dios va a hacer contigo. A ese hombre lo honré, a ese hombre lo serví, pero desafortunadamente pasó lo que pasó. Mucha gente lo juzgó, pero saben, al final y cuentas era un hombre de Dios. Amén. Lo que sucede entonces es que en medio de eso yo empiezo a poder decirle a Dios de qué les hablo, qué les digo, y empiezo yo a poder con mis fuerzas, con mi conocimiento, hablarles a ellos de la palabra. Mi esposa, la pastora, las mujeres señalándola, menospreciando quiénes son ellos, ni son pastores, ni tienen un estudio teológico, qué nos van a enseñar. Y fíjense de algo, eso fue en diciembre del 2014. En junio del 2015, yo tengo un encuentro con el Espíritu de Dios. Yo voy a un lugar donde había una presencia tan hermosa, una presencia del Espíritu de Dios que nunca en mi vida había sentido. Y estando en ese lugar, el Espíritu de Dios me habló y me dijo, durante esos 3 días que estuve en ese lugar, me dijo: lleva mi presencia a la iglesia. ¿Cómo, Espíritu Santo? Lleva mi presencia a la iglesia. Pero si nosotros te conocemos, si nosotros te cantamos, si nosotros te adoramos, si nosotros te danzamos, si nosotros hablamos de ti, lleva mi presencia a la iglesia, porque me hicieron a un lado, me pusieron en el rincón. Lleva mi presencia a la iglesia. Y en ese momento yo llegué a hablar del Espíritu de Dios. Y yo hablaba acerca de la pasión que había en mi corazón, de ese enamoramiento que había dentro de mí, de ese fuego que había encendido el Espíritu de Dios. Ya no hablaba acerca de libros que había leído, ya no hablaba acerca de lo que me habían contado del Espíritu Santo. Había experimentado una relación con el Espíritu de Dios. Él había venido y se había metido dentro de mí. Y empezaba a hablar de Él, acerca de esa relación que había iniciado con el Espíritu Santo. Y ¿saben algo? Cuando lo predicaba, mucha gente que estaba ahí se reía de mí. Mucha gente se paró en medio de la prédica, me volteó a ver, me hizo así, se dio la vuelta y se salió de la iglesia para no regresar nunca más. Y yo llegaba en las noches y le decía al Espíritu de Dios: Espíritu de Dios, si estoy haciendo lo que tú me dijiste. Y ¿sabes algo? En vez de que se queden, se están yendo, se están saliendo de la iglesia. Y el Espíritu de Dios me contestó: ¿quién prefieres que se vayan, ellos o yo? Y yo le dije: que se vayan ellos, pero que no se vaya tu presencia. Que se vayan ellos, pero no te vas tú. Porque cuando uno está enamorado del Espíritu de Dios, no lo suelta, lo anhela, lo desea, es lo más valioso para él. Amén. Y ¿sabe algo? Seguí predicando de esta locura. Llegué para poner ahí una frase diciendo: el Espíritu Santo
es mi amigo. Y además de eso, las formas, las canciones que cantábamos, empezó a cambiar, le decían, ¿qué pasa? ¿Qué locura tiene en su corazón? Pero ¿sabe algo? Estando ahí en junio del 2015, estando en una reunión, viene un profeta del Señor y me dice, en agosto vas a recibir la visitación del Espíritu Santo. Y cuando vino el mes de agosto, yo estaba predicando del Espíritu de Dios y yo tenía la expectativa de lo que iba a suceder. No sé, había algo que yo decía, no sé qué va a suceder, pero algo vas a hacer. Si tú dijiste que nos vas a visitar, lo vas a hacer. Pero ¿sabe algo? Yo pensaba que iban a caer como así, como truenos, como rayos, como fuego, como relámpago. ¿Me explico? Yo decía, algo poderoso va a suceder. Y pasaban las semanas y estaba yo hablando del Espíritu Santo. Y estando un sábado, para el domingo último del mes de agosto, le digo al Espíritu de Dios, tú lo prometiste, mañana algo va a pasar. Mañana algo va a suceder en el servicio. Y en ese momento, cuando yo estaba caminando de la cocina para la sala, el Espíritu de Dios me dice, ¿acaso no te has dado cuenta de lo que yo ya empecé a hacer? Y me empieza a pasar imágenes de cómo la gente está siendo ya quebrantada por Dios, cómo la gente está llorando, cómo la gente estaba recibiendo. Y me mostró unas llamitas que estaban empezando a encender en el auditorio. Y sabe, eso sucedía. Yo podía, en el lugar donde estaba, poderme meter entre las bancas, porque era una iglesia que nació de una iglesia tradicional, 60 años para atrás, y yo me podía meter, que era tan poca la gente que me metía y ministraba, y yo ya estaba haciendo algo poderoso. La atmósfera había cambiado. Lo que estaba muerto, Él lo estaba resucitando. Lo que estaba totalmente dicho que no iba a volver a poder crecer, estaba empezando a tomar vida. ¿Alguien está entendiendo esto? Algo poderoso estaba pasando en la gente. La gente, esa tristeza, Dios la estaba cambiando en algo poderoso dentro de ellos. Aleluya. ¿Y saben algo? Después de eso, empezó a venir un río del Espíritu en medio de la adoración. Y cuando estábamos adorando, era una presencia tan hermosa que la gente empezaba a llorar, que la gente se empezaba a quebrantar, que algo inexplicable estaba sucediendo dentro de ese auditorio. La gente llegaba a la iglesia y en ese momento decía, pero ¿qué es lo que hay acá? Yo entré y empecé a llorar. Si yo no tenía ganas de llorar, ¿por qué estoy llorando? Gente que cuentan que llegaba con sus esposos, el esposo no quería entrar a la iglesia, no quiero, bueno, vamos a entrar, terminaba arrodillando diciendo, yo quiero conocer a ese Dios que están predicando. Algo estaba empezando a suceder, porque el Espíritu de Dios había venido a ese lugar, aleluya. ¿Y saben algo? Después de eso empezó a venir un río de liberación. La gente pasaba al altar, la gente estaba desde sus lugares, y cuando se movía el Espíritu de Dios, la gente empezaba a solita empezar a ser liberada por Dios, empezaba a vomitar. La gloria de Dios estaba manifestándose en ese lugar. Y después vino un río del Espíritu de mayor liberación. Los demonios manifestándose, los demonios gritando, algo poderoso empezaba a manifestar, empezaba a predicar y el demonio se empezaba a manifestar, caía y empezaba a retorcerse, a sacar espuma. La presencia poderosa de Dios había llegado a ese lugar. ¿Alguien está entendiendo esto? Algo hermoso estaba empezando a suceder. Porque en un lugar donde se le da el primer lugar al Espíritu Santo, ahí Él no solamente llega para visitar, ahí se queda para habitar en ese lugar. ¿Y saben algo? Ese lugar que el pastor anterior no pagaba nada de renta, cuando yo me quedo, me deja el lugar pagándole una renta, no sabiendo
cómo lo iba a hacer, pero lo que sí sabía es que Dios me había llamado. Y cuando Dios te llama, Él se encarga de respaldar todo. Y sabe algo, Él me dijo, quiero que me hagas, que remodeles al auditorio para que puedan ver una obra de fe y para que puedan ver un auditorio donde está la hermosa presencia mía. Y sabe, lo que no pudieron hacer en años, lo hicimos en un instante, porque Dios proveó. Así que yo, escuchando lo que escuché, yo profetizo en esta hora que si ustedes meten al Espíritu Santo en este lugar, pastores, Él se va a encargar de lo que ustedes van a construir en ese lugar. Lo que Él toca, Él lo hace que funcione. ¿Alguien está entendiendo esto? Va a funcionar. Y yo veo a Dios metido acá. Porque desde que estoy escuchando que te abrieron puertas, que Él me lo paga después y todo, Dios está en medio de lo que están haciendo ustedes. Pero va a haber victoria si hacen que el Espíritu de Dios sea el primero en este lugar. Amén. Aleluya. Y sabe, esa remodelación vino de una manera tan poderosa. Estando yo en un lugar, en una no sé cómo le pueden llamar, montaña, aquí. Estando en una montaña, el Espíritu de Dios, porque me lo decía, yo decía, pero ¿de dónde vamos a sacar el dinero? ¿Cómo vamos a construir si con trabajo pago la renta? Este hombre le dijo. ¿Sabe? Pasamos por un momento tan difícil, pero de verdad, así pegados a la pared, no cobrando sueldo ni nada, pero tortillas y frijolitos nunca nos faltaron, aleluya, siempre estuvo ahí con nosotros. Entonces yo le preguntaba, ¿cómo vamos a hacer esto? Y me hacía el tonto, estando en la montaña viendo las estrellas, ahí me dijo, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo si yo estoy contigo? Y me dijo, ve y diles lo siguiente, ve y diles que al que creyere en su corazón, Dios proveerá. Solo dile esto, al que cree en su corazón, Dios proveerá. Y sabe, cuando se los dije, empezó la gente entonces a empezar a venir y a traer y a sembrar. Y sabe algo, hoy día, después de muchos años, y el que tome la palabra la va a tomar hoy. Muchos de ellos que sembraron hoy día, después de años, han visto cómo Dios los ha bendecido y los ha multiplicado por causa de sembrar en la casa del Señor. Dios los va a bendecir si ustedes siembran en la casa del Señor. Un día me dijo el Señor, ve por mi casa y yo me encargo de tu casa. Aleluya. Y es lo que ha hecho. El día de hoy, yo no tengo casa propia. Sé que va a venir, pero yo me encargo de la casa de Él. Me encargo de todo lo de Él, porque sé que Él se va a encargar de lo mío y me lo va a dar en el nombre de Jesús. Amén. Así que todavía hicimos esa obra. Dios estuvo ahí. Y estando en medio de eso, después de toda la gloria que manifestaba y todo lo que empezaba a hacer en la iglesia, la gente llegando, pudiendo recibir de esa gloria, gente liberándose, el Espíritu de Dios me dijo, lleva mi presencia a la ciudad. ¿Cómo? Ya trajiste mi presencia a la iglesia, lleva mi presencia a la ciudad. Y ¿saben algo? Yo no entendía algo que después me reveló el Espíritu Santo. Yo pensaba que cuando me dijo lleva mi presencia era que yo predicara de Él y hablara del Espíritu de Dios. Y me dijo, no entendiste lo que te dije en ese momento, cuando te dije lleva mi presencia, es que mi presencia había venido sobre ti. Te ungí en ese momento y mi presencia irá contigo a donde quiera que yo vaya y te dará descanso. Aleluya. ¿Y sabe algo? Eso es lo que ha sucedido. El Espíritu de Dios
Me ha hablado de proyectos, de cosas, y todo decían al principio, está loco esto, pero cuando veían que se producía, empezaron a entender que no era yo el que lo decía, sino que era Él el que decía que lo hiciéramos. ¿Alguien está entendiendo eso? Y cuando Él lo dice y obedeces, siempre va a haber victoria. Aleluya. Entonces me dice, lleva mi presencia a la ciudad. En ese momento me habla de poder ser un evento en la ciudad para que la gente pueda empezar a conocer de la gloria del Espíritu Santo, que empiece a conocer acerca de ser liberada, de ser sanada, de milagros y de todo. Yo le dije, Espíritu de Dios, me van a dar a palos ahí. Tanto pastor, perdón, bueno, y gente, vamos a poner más gente cristiana del pueblo de Dios que no cree en los milagros, que no cree en esto, es que eran del tiempo de eso, ya no es lo mismo, ya señalando y diciendo esos shows, esto me van a dar, Señor. Y me hacía todo. Hasta que un día me dijo, bueno, ¿lo vas a hacer o busco a otro? Y yo dije, no, yo lo hago, Espíritu Santo. Y a 2 semanas antes de que cerraran todo en la pandemia, hice el primer avivamiento en la ciudad, Ríos de su Espíritu. Y saben, en ese primer avivamiento llegaron cerca de 1500 personas y la gloria de Dios se manifestó con milagros, con señales, con liberaciones, con presencia de Dios. La gente que llegaba daba de testimonio que solamente haciendo la fila la gente estaba llorando. Decía, entré a ese lugar y algo empezó a suceder dentro de mí. Estaba la presencia de Dios ahí. Aleluya. Después vino la pandemia, lo dejamos de hacer porque no podíamos estar en lugares públicos. En el 2023 hicimos, el 2024 el Señor me dice, ensancha tu fe. Y en ese momento voy por un lugar mucho más grande, 10 veces más pagado de lo que pagábamos en el otro lugar, pero donde está el Espíritu Santo siempre va a haber provisión, siempre se va a encargar de todo. Amén. Hicimos ese lugar, ese evento, y llegaron cerca de 3000 personas y una gloria que se manifestó con poder, con milagros, con sanidad, paralíticos levantándose. Gloria sea a Él. Aleluya. ¿Habrá alguien que le pueda dar un fuerte aplauso al Espíritu de Dios? Aleluya. ¿Y sabe algo? Después de esto, el Espíritu de Dios me dice, quiero que hagas viernes de avivamiento y milagros. Y le dije, Espíritu Santo, sí lo hago, pero enséñame a hacerlo. No sé cómo hacerlo. Diciembre del 2022 me lo dice. En enero del 2023 fue la primera vez que hicimos viernes de avivamiento y milagros en la iglesia. Y cuando yo me paré para entrar a la plataforma, yo le decía, sé que lo vas a hacer, pero enséñame cómo hacerlo porque no lo sé hacer. Y una de las cosas que he aprendido es que el ser más humilde del universo se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios no puede andar con alguien que es soberbio y orgulloso. Él anda con los humildes de corazón. Por eso usted me va a ver, después de 10 años de conocerlo, me va a ver siempre arrodillado. Me va a ver siempre antes de predicar, ahí arrodillado y diciéndole, no puedo solo, Espíritu de Dios. Si tú no subes conmigo, no va a pasar nada. Sé tú el que hable, sé tú el que predique, que seas tú haciendo las cosas, Espíritu de Dios, porque yo no puedo solo. ¿Está entendiendo esto? Y en ese momento, toda la iglesia llena, con la expectativa, a ver qué va a pasar, qué locura nueva tiene este hombre. Y en ese momento, cuando cae la gloria de Dios, gente, líderes, empezando a ser liberados, vomitando, aleluya. Vieron el segundo y pasó lo mismo. Dije, patitas, ¿para qué regreso? Yo no regreso, dije, porque aquí estoy evidenciado.
Pero ¿sabe algo? Cuando empieza la parte de las sanidades, yo digo, pues yo veo la sanidad y empiezo a decir, pues ¿cómo le hacen? Pues en este momento el Espíritu de Dios está ahí moviéndose, está sanando a alguien de una enfermedad. Empiezo a hablar, empiezo a decir. ¿Y qué creen? Nada. No sucede nada. Así los gritos. Señor, llámalos. Llama a todos, le digo, todo aquel que esté enfermo, todo aquel que esto, y pasa. Y en el momento que me acerco le digo, ¿qué es lo que pasa contigo? Es que yo no puedo hacer esto, me duele esto, oro por él, y en ese momento se empieza a producir el milagro de Dios. Dios me empezó a enseñar a cómo ministrar esto, y me ha llevado a cosas tan inusuales, de formas donde he visto, ¿saben algo? He visto cosas que me han impactado en mi corazón, cosas tan sobrenaturales. He visto parálisis faciales en el momento, pudiéndose arreglar por Dios. He visto huesos pegando, he visto piernas creciendo, he visto la gloria de Dios, aleluya. He visto al Espíritu Santo moviéndose de una manera hermosa. Y sabe algo, no lo estoy diciendo para vanagloria mía, porque yo he venido a darle gloria al que se lo merece. A Él, a Él, a Él. Es el que se merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Porque sabe algo, hay lugares, hay iglesias donde solamente se viene, se adora, se predica la palabra. ¿Saben qué? Levanten la mano, o sea, nos vimos. Pero Pablo dijo, ¿sabes una cosa? Esto no es con sabiduría humana, esto no es con elocuencia, esto es con manifestación del poder de Dios y del Espíritu Santo. ¡Aleluya! En un lugar se tiene que manifestar el reino de los cielos. ¡Aleluya! Jesús lo dijo, lo sintetizó. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar a los enfermos, liberar al cautivo, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, para que los enfermos sanen y predicar el Evangelio con poder y autoridad. ¿Está entendiendo usted? Entonces, la gente empieza a llegar a la iglesia porque empiezan a decir, algo está pasando ahí, algo está sucediendo, ahí está el poder de Dios. Y sabe algo, yo creo que hoy el Espíritu de Dios va a hacer milagros con alguien que tenga fe en este lugar. El Espíritu de Dios va a sanar a alguien que hoy tenga fe en el nombre de Jesús. Hoy las dolencias se van a ir, hoy los cuerpos van a sanar, hoy viene libertad al cautivo, al oprimido por el diablo. Hoy el poder del Espíritu Santo va a estar aquí, amén. Aleluya. ¿Sabe algo? He estado jueves y viernes predicando de esto en otros lugares. ¿Y saben? He visto gente con problemas de cervicales, con problemas en las rodillas, con problemas en las piernas, con problemas lumbares. Personas que se cayeron de 6 metros de altura con un problema total en la cadera, viéndolas corriendo, viéndolas saltando, moviéndolas. Y creo que hoy va a suceder algo poderoso en este lugar. Pero ¿saben lo que me ha impactado? Una mujer que el día jueves, cuando me acerco a orar por ella, porque ni siquiera ella pasó, el Espíritu de Dios me llevó a orar por ella. Otra cosa que usted tiene que aprender: cuando el Espíritu de Dios le diga que haga algo, aún parezca imposible, aún parezca que es algo tal vez inalcanzable, si usted le obedece,
Dios le va a sorprender. No te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios. Aleluya. ¿Y sabe algo? Después de eso, el Espíritu de Dios me estaba incomodando con una mujer que estaba sentada. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de mí, estoy hablando del que lo hace. Porque tú no lo haces, el que lo hace está dentro de ti. Amén. Y sabe algo, me lleva para orar por ella, y cuando empiezo a orar por ella le pregunto qué es lo que pasa, y su hija y su yerno me dijeron es que no escucha en un oído. Pero yo lo que pensé a primera vista es que tenía un problema de parálisis facial. ¿Y saben por qué? Porque tenía chueca la boca y tenía aquí el cachete colgado. Y cuando entonces voy a orar por ella, yo pensé que era una parálisis facial. Me dicen, es que no escucha de un lado. Y entonces oro por ella, y en ese momento le tapo el oído, como me dicen que sí escucha. Le tapo el oído y le digo, Mónica, me voltea a ver. Y le digo al de atrás, a su yerno, Mónica, y se voltea a hablar, aleluya. Y le habla a la hija y voltea y empieza a escuchar. Pero fíjese de esto, pudiéramos decir, gloria a Dios, empezó a escuchar, se le destapó el oído. Pero cuando escucho que tenía un tumor aquí en la cara, y le quitan el tumor, y por causa de quitarle el tumor le tuvieron que cortar los nervios de la cara, y le cortan el nervio auditivo. No sé si alguien está entendiendo lo que estoy diciendo. Dios hizo un milagro creativo el día de antier. Dios reconstruyó el audio de una persona. Aleluya. Aleluya. Wow. ¿Saben algo? Yo no sé cuántos años de vida me quedan, pero el último día de mi vida le voy a agradecer a Dios, porque le voy a decir, me has permitido ver tu gloria, Señor. He visto tantas cosas que el Señor puede hacer, que de verdad lo que nos hace falta es fe para creer que no hay nada imposible para Dios. Aleluya. Y dirá usted, ¿por qué el pastor nos cuenta todo esto? ¿Sabe por qué? Porque Dios ha querido hacer grandes avivamientos en muchas partes del mundo. De hecho, los ha encendido. Muchos pastores, muchos líderes que han ido a congresos, a lugares donde están hombres que imparten el Espíritu de Dios, es unción. Pero ¿sabe algo? Llegan a sus lugares y empiezan a impartir de la unción del Espíritu Santo. ¿Y sabe algo? Oran la primera semana, algo glorioso sucede. La segunda semana, la gloria de Dios, la unción moviéndose. Tercera semana, un mes, 2 meses. Pero de repente se acaba y se va. No sé si alguien ha escuchado o ha visto de eso. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se va la unción? ¿Por qué se va? ¿Y saben por qué? Porque muchos aman las manifestaciones, pero no quieren tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Las manifestaciones son hermosas. Es hermoso temblar, es hermoso quebrantarse, llorar, caer. Es hermoso poder empezar a hablar en lenguas, o quedarte solamente así, pudiendo sentir la presencia de Dios, o empezar a profetizar. Es hermoso, pero ¿saben una cosa? Las manifestaciones no te cambian. Lo único que te puede cambiar es una relación con Dios. La relación con el Espíritu Santo no solamente te va a cambiar, no solamente te va a transformar. Una relación con el Espíritu Santo te va a llevar de victoria en victoria y de gloria en gloria. Aleluya. Y se ha ido porque no quieren tener una relación con el Espíritu Santo. Y saben, yo cuando conocí el Espíritu de Dios, impactó mi corazón. En ese momento en el altar, corriendo, le dije, Espíritu Santo, yo quiero ser tu amigo.
Y saben, Él me escuchó. Él me escuchó. Yo quiero ser tu amigo. Ayúdame, Señor. Y cuando yo entraba a la presencia de Dios, entraba al lugar íntimo, la gloria de Dios cayó, empezó a caer sobre mí y empezaba a ser quebrantado, a llorar, a momentos en que me reía con el gozo del Señor. Pero ¿saben algo? No solamente se quedó allá. Yo empezaba a caminar y en ese momento sentía la presencia de Dios en cualquier lugar donde estaba y empezaba a llorar, empezaba Él a hablarme. Y le voy a decir algo, dirá, porque dirán muchos, ay, es que eso de que Dios le habla, ¿sabe qué? Hasta el día de hoy, y oro por escuchar su voz audible, hasta el día de hoy no me ha hablado audiblemente. No me ha dicho, Eduardo, ve y ora por esa mujer. No, es una voz interna que tú conoces, es algo que tú sientes, es algo que te dirige. ¿Alguien está entendiendo esto? Porque tú, cuando sabes identificar al Espíritu de Dios, no te puedes confundir. Te voy a decir cómo. Por ejemplo, usted agarra el teléfono y le habla por teléfono a su esposa o su esposo, ¿de acuerdo? Pero imagínense que le habla a otra persona. Bueno, ¿cómo estás, mi amor? ¿Perdón? ¿Con qué quiere hablar? ¿Cómo que mi amor? Yo no le conozco a usted. Pero si le habla a su esposo o su esposa, hola, mi amor. Hola, mi amor, ¿cómo está? Es ella. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Cuando usted tiene una relación con el Espíritu de Dios, usted sabe discernir su voz. Hay algo aquí que cuando de repente estoy hablando, estoy ministrando, en ese momento me estoy en el altar y de repente cuando hago así es como que hago ¡pum! O sea, vuelvo a hacer y ¡pum! O sea, es ella, no sé si me expliqué. Y es algo que de repente es ella y yo no sé qué voy a decir, pero cuando yo vengo y llego, entonces él empieza a hablar. ¿Y sabe qué? La mujer es quebrantada, la mujer empieza a llorar. Fue el Espíritu Santo el que le habló. ¿Está entendiendo esto? Aleluya. Es una voz interna, algo que te empieza a dirigir, que empieza a poderla diferenciar de la voz del diablo, de la voz del mundo y de tu propia voz, de tus pensamientos. ¿Me explico? De tal manera que tus pensamientos, el diablo y el mundo te van a decir, no puedes, estás derrotado. Pero cuando estás con él y disiernes su voz, vas a poder escuchar, vamos, levántate, porque yo estoy contigo, yo te voy a dar la victoria. Aleluya. Aleluya. Y saben, el Espíritu de Dios no solamente es alguien que está esperando que le des. Yo inicié una relación con el Espíritu de Dios en la cual Él espera una relación de honra, de enamoramiento, de pasión por Dios, de sometimiento, de obediencia. Eso es lo que Él te diga. Yo lo hago, Espíritu Santo. Yo lo hago. Pero ¿saben? Él no solamente te pide, Él también te da. Él es detallista. Él es un caballero. Él es alguien que es una persona que siente, que llora contigo, que se entristece, que se alegra. Es una persona, pero también es el Dios Todopoderoso. Aleluya. ¿Y saben algo? Un día, en una noche, el Espíritu de Dios me levantó en la madrugada. Hay gente que ya está empezando a ser tocada por el Espíritu Santo. Me levantó en la madrugada y cuando me desperté, yo empecé a escuchar tonadas en mi mente. Empecé a codear melodías. Empezaron a venir frases, palabras. Y lo que hice, mi esposa estaba durmiendo, me fui al baño. Y estando en el baño, empecé yo a tomar mi celular y empezar a grabar todo lo que yo escuchaba, las tonadas, las cosas que yo recibía.
Y entonces al día siguiente yo le hablé a un amigo pastor que está en Estados Unidos, que además de pastor es salmista, es productor musical. Y en ese momento entonces le dije, me pasó esto. El Espíritu Santo me levantó y me trajo y me dijo, ¿cómo? Sí, mándame todo lo que tienes. Y lo recibió. Estando en un congreso, el mismo donde ahí tuve un encuentro con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo me dice, solo necesito unas estrofas y yo las cumplo. Y le hablé, le dije, Pastor David, el Espíritu Santo me acaba de decir esto. Él venía para un congreso con nosotros para estar ministrando en la alabanza. Él vino una semana antes y nos metíamos cada noche para poder tomar todo eso, para poder que el Espíritu Santo nos regalara una canción. Y esa canción, cuando por primera vez se cantó en la iglesia, fue algo que impactó el corazón de la gente. ¿Y sabes algo? Yo quiero compartírtelo en este día. ¿Qué tal si te pones de pie por un momento?